7:48 de la mañana para hablar de lo que sucedió también en la marcha y analizar esto que está sucediendo a nivel nacional con el movimiento obrero organizado, si puede llegar o no a tener su correlato en materia electoral. Vamos a estar charlando, ya está en contacto con nosotros, con María Herminia Grande, periodista, analista de la ciudad de Rosario. ¿Cómo estás, María Herminia? Buenos días para vos, gracias por atendernos. Hola, Antonio, buen día, ¿no? Gracias a vos por llamar. Te vi ayer, ¿no? Entre la multitud, nada mejor Siempre, para un periodista, nada mejor. Acompaño, claro. Primero por una cuestión periodística y además porque siempre me gusta conocer, estar en primera persona cuando se moviliza la ciudadanía, ¿no? Y en esta ocasión principalmente donde los gremios hicieron sentir su presencia, al igual que los movimientos sociales. Me impactó, Antonio, supongo que como a vos, no escuché si ya lo has comentado, pero me impactaron varias cosas. Primero, la Plaza San Martín, donde había gente esperando, gente que no seguramente o no pertenecía a los gremios, o bueno, o era otra su situación, pero quiso estar en la movilización. Yo llegué recorrí desde atrás y hasta adelante, podríamos decirle así, ¿no? Todo el, sí, desde Rioja y Sarmiento. No, mira, yo salí desde, me acoplé a empleados de comercio en Corrientes y Urquiza, y bueno, hicimos todo, comercio fue hasta la Plaza Pringles, de ahí se fue por el centro de la ciudad, por Córdoba, bueno, todo ese recorrido. Y hasta llegar después, pasando por Lancés, pasando después luego por la Bolsa de Comercio, hasta llegar a la Plaza San Martín. Pero ya ahí, en vez de estar de atrás, fui caminando hacia adelante, viendo los dirigentes que estaban, charlando un poco con la gente, viendo las motivaciones. E insisto, llegué tipo a Plaza San Martín, y esto no es para hacer un relato personal, sino porque tiene que ver con lo que comentamos. Aproximadamente habrán sido 8 menos 20. El documento se leyó y el acto terminó aproximadamente a las 9, donde estaban llegando aún representatividades políticas. Claro. Movilizaciones de la política, que fueron los últimos que llegaron. Es decir, fue una marcha importante, con gente que llegó sola primero a la plaza, porque a esa hora donde yo llegué y caminé la plaza, había ya bastante gente, y después, bueno, todas las organizaciones gremiales y sociales. Eso hasta allí la descripción de lo que coincidía con algunos colegas con los que fuimos charlando, más o menos unas 15 cuadras y tal vez un poquito más porque faltaban las cuadras políticas, faltaban las movilizaciones de las entidades políticas. Claro. Ahora me interesaba la percepción, vos estuviste ahí adelante frente al escenario, sí, ¿no? ¿Cuál era el clima, ¿no? Lo que se decía subir un poquitito tu retorno, sí, que te estoy escuchando muy bajo, Antonio. Ahí vamos a subir, Francisco. Sí, sí se puede. No, me interesaba saber, vos estuviste, sí, ahí frente al escenario, ¿no? Ahí, sí, adelante, ¿no? ¿Cuál era el clima, no? ¿Qué te decían, no? Los que participaban. El clima, otra de las cosas que me gustó, salvo que hubo mucho respeto, la gente fue a escuchar, salvo en algún momento que, bueno, lógicamente como este gobierno aumentó y es a quien va dirigido el tarifazo, hubieron algunas expresiones contrarias al propio presidente, pero salvo esos momentos no hubo agresividad, hubo escucha, hubo atención. Sí, para mi gusto, conociendo un poco todo esto desde hace tantos años, es que me parece que fue demasiado largo, Antonio, pero claro, la gente bancó. Claro. Hubo muchas paradas en las esquinas, donde, bueno, no sé si eran por fotos, no sé por qué, pero muchas paradas en las esquinas. Vos pensás que los encuentros ya organizados fueron a las 6 de la tarde y claro, el documento se leyó a las 9 de la noche. Sin embargo, claro, la gente acompañó, no se fue. Sí, no, más una situación climática en cuanto al clima, digamos,
propiamente dicho, de que en cualquier momento por se largaba a llover. Por suerte no llovió. Del documento, a ver, ¿qué puedo rescatar? Me parece que hay 2 o 3 puntos y que tienen que ver con los números, pero bueno, los números traducidos a la gente y el bolsillo y sus posibilidades no es menor. 2 partes cuando hablan de que antes de estos tarifazos representaban las tarifas y el 10% de los impuestos que una familia pagaba, y pasaron a representar el 25%. Claro. Eso por un lado. Y después, bueno, para corroborar cómo llegamos a ese número, en el documento se leyó las veces que se multiplicaron y aumentaron el gas de los distintos servicios, ¿no? Uh-huh. Eso del documento. Después algunas perlitas, si querés, que tal vez las hayas comentado, esto de vieja cronista, me llamó la atención, no vi a Luz y Fuerza, por ejemplo. Uh-huh. Yo vi a algunos, pero muy pocos. Luz y Fuerza cuando moviliza. Presencia, claro. Sí. Se nota, Antonio. Coincido, sí. La bancaria tampoco la vi, estaba por supuesto, adhirió, pero tampoco la vi en su desarrollo. Tal vez estoy pensando que no he conversado aún, es muy temprano, no he conversado, y anoche se terminó tarde con estos dirigentes, pero tal vez, viste que no estuvieron todos juntos en el palco, uh-huh. pero fue un palco donde no todos estuvieron. Claro. No, asimismo no estuvo Pablo Moyano, que lo que nos dejó a contrapierna a todos los periodistas que publicamos que venía, ¿no? Porque finalmente vino Karina. Lo que me dijeron es que, bueno, que tuvo un problema con el auto, bueno, no sé. Sí. No lo sé. Sí. No es lo mismo Pablo Moyano que la hija de Moyano, claro. no es lo mismo respetuosamente, exactamente, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta... Faltó CGT, no sé por qué no estuvo Smith, por ejemplo. Claro. Sí estuvo Arrieta, pero no sé por qué no estuvo Juan Carlos Smith, que había sido de los que se sentó en la mesa el otro día junto con la conferencia Ratner. de prensa. Sí. En la conferencia de prensa. Sí. Ahora, la pregunta del millón, ¿no? Sí. Nos preguntábamos al aire esto al comienzo también. Este armado, ¿no? Frente Sindical por el Modelo Nacional, 21F, la Alameda, etcétera. ¿Esto puede cristalizar en una candidatura, en una fórmula de fuste que pueda agradar a la gente en candidaturas? Porque si no, queda solamente lo anecdótico, digo yo, ¿no? Y Macri ve este escenario y la verdad que dice, bueno... Bueno, ahí me permito, Antonio, lejos estoy de corregirte, pero sí de opinar distinto. Uh-huh. No debiese quedar en lo anecdótico. La dirigencia gremial debe hacer de dirigencia gremial. Si esto lo hacen con especulación política, tiene corto vuelo. Claro. Tiene corto vuelo. No te olvides, por ejemplo, que cuando Ubaldini, el gran Saúl, un dirigente de fuste, humilde, honesto, que con dirigentes ayer recordábamos, algunos que ya tenemos muchos años, cuando Saúl convocó en la 9 de julio a 500.000 personas, otras situaciones de país y demás, contra un gobierno que era en ese momento el doctor Alfonsín y que también había intentado fundamentalmente la modificación a la ley sindical, entre otras cosas. Cuando después él en algún momento bajó a la candidatura política a gobernador de Buenos Aires, sacó el 1%. Claro. Y me parece que no es que los dirigentes gremiales no tienen que participar, como todo el mundo. Está ahora, si vos hacés semejante movida para darle el gusto al gobierno, que diga que esto es solo por una cuestión política, el vuelo es corto. Claro, está bien, coincido con vos en este sentido. Ahora, los sindicatos hoy por hoy en la Argentina son los únicos que conservan una capacidad importante de organización. Si ellos no lo pueden organizar o no pueden, porque tampoco a la par nos surge una oposición convincente en la Argentina, ¿no? Entonces no hay oposición. ¿Cómo que no hay oposición? La oposición tiene que estar en las 62 organizaciones y en los partidos políticos. No es el sindicalismo el que tiene que hacer oposición. El sindicalismo tiene que hacer de sindicalismo. Claro. Tiene que estar donde hay desviaciones, y acá hay muchas. Tiene que estar en defensa de los salarios, tiene que estar en defensa de los trabajadores que no están sindicalizados y están en negro y son el 40% de la ciudad.
de la ciudad, perdón, del país. Es decir, son muchas las tareas que tiene que hacer la dirigencia gremial del distinto pelaje que hay hoy, que están la CGT, la CTA, los movimientos individuales, es decir, hay mucho por hacer. Sí, insisto, si esto solo, pura y exclusivamente tiene un fin político, la credibilidad va a durar poco. Claro. ¿Qué es lo que se viene para este 2019 que recién arranca, María Herminia? ¿Qué es lo que se viene en materia de negociación salarial? Algunos dicen que las paritarias, el gobierno va a dejar que se negocien un poco más a la suba para que haya un pesito más en el bolsillo del consumidor promedio en este año electoral. ¿Qué se viene? Mirá, vos habrás leído como yo, la inflación mayorista del 2018 cerró casi al 74%, la inflación al 45%. Ahora, yo creo que un gobierno que está a su suerte atada al Fondo Monetario Internacional porque de ahí depende la plata que le van dando en cuentagotas para ver si cumple o no las metas que desde ya te digo no podrá cumplir en su totalidad. No hubo gobierno argentino, búscalo, que haya cumplido el 100% de las metas con el fondo. No obstante ello, tiene que hacer la letra que le indican. Entonces yo no creo que suelte las paritarias, no las creo, yo no las creo. Tendrá que negociar una vez más a la baja, y después encontrarle la fórmula. Fíjate que el año pasado le encontró la fórmula a través del bono. Bueno, tendrá que ir encontrando la fórmula para así tratar de tener la menor conflictividad posible y sí que haya algún dinerito en los bolsillos para pagar para la actividad económica. Ahora, es imposible reactivar lo económico, ya sea fabril o comercial, cuando vos seguís teniendo tasas que van y oscilan entre el 50 y pico, 60 y pico %. Eso es imposible. No hay locura en esto porque el bolsillo no tiene locura. ¿Qué quiero decir? Traducido. No hay quien ponga plata efectiva, dinero vivo en una empresa o en un comercio si ese mismo dinero lo puede poner sin otro tipo de costos en una tasa de una mesa de dinero. Claro. Eso es así, y estamos en medio de una estanflación. Por lo tanto, yo no creo que haya muchos movimientos en ese camino. La única consultora, que no sé si es por seriedad o por otras cosas, no lo sé, que le ha dado un crecimiento a la economía a partir del segundo semestre es Orlando Ferreres. Todas las demás consultoras, incluida la del Fondo Monetario Internacional, prevén que para nuestro país en este año va a haber un crecimiento negativo de la economía del 2%. El año que cerró fue de casi el 3%. Sí. Pero bueno, esperemos que pueda estar todo un poco más holgado para beneficio de todos. Uno, Antonio, no pierde nunca las expectativas, por más que los periodistas por imperio de la realidad a veces manejamos números y demás que nos dejan en la vereda de la falta de optimismo. No obstante, el deseo, somos ciudadanos en esta geografía que habita nuestro cuerpo. Somos ciudadanos, tenemos hijos, tenemos nietos, tenemos familia, tenemos una vida en la cual uno desea vivirla con cierta previsibilidad y cierta tranquilidad. Entonces uno siempre desea que el equivocado sea uno. Yo cuando doy estas cifras y cuando hago estos análisis, deseo fervientemente que pase el tiempo y Antonio me llame y me diga: María, viste que te equivocaste. Y yo gustoso te voy a decir: gracias a Dios. Hoy por hoy no veo esa posibilidad. Muchas gracias por el contacto, María Herminia. No, a vos, un placer como siempre. Adiós.